Y vamos a comenzar en la entrevista principal con dos personas que están acá, ambas autoras de un libro que es probablemente uno de los libros más interesantes desde el punto de vista técnico, lo voy a decir así, porque el tema es conocido. Se llama Vidas robadas en nombre de Dios. Las autoras son María Olivia Brown y Nicole Contreras, que están aquí con nosotros, y son historias de abuso de conciencia y poder en torno a la iglesia, etc. Algo que venimos conociéndolo hace ya bastante tiempo. Una de las cosas más interesantes del libro, y se los dije antes, es que los testimonios son en primera persona. No es una entrevista, no es una descripción de tercera persona, periodística tipo reportaje, no, son las personas. En este caso son 12 más, 6 más creo que son del último capítulo, son 13 capítulos, donde esas personas dicen lo que les pasó, por qué les pasó y qué hicieron al respecto en un libro realmente muy, muy bueno. Gracias, María Olivia. Gracias, Nicole, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Fernando. No, de todas maneras, lo importante era retratar historias, porque el abuso de conciencia es un concepto absolutamente nuevo. Puede ser conocido, bueno, ha estado en toda la historia de la humanidad a lo mejor, pero hoy día hay conciencia, valga la redundancia, de lo que significa el abuso de conciencia y de poder, que en este contexto incluso anteceden el abuso sexual e incluso permiten también el encubrimiento de muchos abusos, y en el caso de la Iglesia Católica tiene mucho que ver con esta crisis de la Iglesia no asumida, de barrer debajo de la alfombra. Nosotros ya en la introducción del libro hablamos de la esperanza anulada. Justo ahora vamos a cumplir 5 años, de hecho a mediados de enero, de la venida del Papa, que de alguna forma fue un antes y un después también en todos estos temas, y la verdad que tal como lo van a ver en el libro, se ha avanzado bastante poco. A ver, hay que recordar una cosa importante, ya tú lo mencionaste, la venida del Papa. El Papa, una de las cosas que hace y que funciona, además de decir un par de cosas bastante fuertes sobre la situación eclesiástica en Chile, se genera una comisión, que es la Comisión Chicluna, para investigar esto, y eso hace que muchos testimonios lleguen ahí. Pero normalmente esos testimonios estaban concentrados en 3 o 4 casos, los que pueden ser más, qué sé yo, destacados en su época. Lo interesante de acá es que hay todo tipo de casos en el libro, de personas que cuentan ellos directamente su posición, desde el sacerdote típico que sufre este abuso de poder, pero también hay mucha situación con monjas y con situaciones que funcionan fuera de Santiago, no necesariamente acá, y que tienen que ver con órdenes que son, para todos los efectos prácticos, no demasiado citadas a la hora de los abusos de conciencia, como por ejemplo la orden de la Madre Teresa de Calcuta. Claro, las misioneras de la caridad. Nicole, ¿cómo partieron pensando en esto? De hacer un libro, me refiero. Bueno, ahí recibimos primero, ¿cierto? La inquietud fue de Eugenio de la Fuente, ex sacerdote, del entorno de Caradima. Víctima de Caradima. Víctima de Caradima. Cuando se destaparon los casos de abuso de Caradima, ¿cierto? Él comenzó a comprender lo que le había ocurrido dentro del ambiente del bosque, ¿cierto? Y a indagar en lo que era el abuso de conciencia. Él habla, ¿cierto?, de un grito silencioso, porque él alertó, ¿cierto?, a las autoridades, ya sea el arzobispo Esati, ¿cierto?, en ese momento, llevó estos casos al Papa,
al dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2018 y no fue escuchado, no hubo una respuesta. Como bien decía, la Comisión Chicluna reunió 2.300 páginas con abusos, pero si se le pregunta a una víctima, ya sea de abuso sexual o de abuso de conciencia, nadie va a decir que la Iglesia realmente como institución lo ayudó. Entonces, de eso surge esta inquietud de indagar, porque nos concentramos, ¿cierto?, en los abusos sexuales, pero no fuimos al origen del problema, que es el abuso de conciencia, ¿cierto?, que es un tipo de abuso de poder donde un otro, que es un superior o una superiora, se apodera de una parte esencial de la persona, que es la conciencia, quitándole su capacidad de discernir, de tomar sus propias decisiones, y es lo que ha dado también pie para, como decía María Olivia, para el abuso sexual y el encubrimiento. Sí, hay una cosa bien interesante en eso, qué bueno que lo haya planteado de esa forma, Nicole, porque hay montones de situaciones donde uno puede percibir mando y subordinación al mando, ¿no es cierto? Claro. Tenemos, por cierto, los ejércitos, las policías, pero eso forma parte de la lógica de una jefatura Jerarquía. o una institución jerarquizada. De hecho, también puede pasar en política con, qué sé yo, un presidente, ministro, subsecretario. Hay una cierta forma de jerarquía. Y claro, en la Iglesia, en este caso, hay también gente que es líder y otras personas que llegan, en gran medida llegan, y ustedes, hay mucho testimonio al respecto, que llegan muchos de ellos a servir la causa de Jesucristo porque admiran la posibilidad de ayudar a las personas más, claro, más inválidas. entregan sus vidas a causas absolutamente nobles. Son personas muy, muy buenas que se entregan por entero, y justamente hay un abuso en nombre supuesto de Dios, donde lo suplantan y donde empiezas a ver patrones de abuso que es impresionante cómo se repiten en las más diversas incluso congregaciones, movimientos, de una manera que uno dice, bueno, ¿y cómo todo esto se repite? Entonces al final llegas a la reflexión de que estos personajes, a través del poder, y por eso el poder pasa a ser muy importante, se transforman y empiezan de alguna forma también a actuar como sistémicamente. Ahí el rol de Eugenio es impactante porque él toma esto como una verdadera causa y él va uno a uno, los acompaña y se presentan, como dice, todas estas denuncias ante el Vaticano y no hubo respuesta. De hecho, en el libro, en su capítulo parte, cuando él escribe una carta que sale publicada en el Mercurio el día siguiente del estallido social. Y como lo que hemos vivido en Chile, en el fondo, viene el estallido, viene la pandemia, en el fondo, y todo esto queda como congelado. Para nosotros también fue el espacio ideal de empezar la reflexión que nos permitió hacer este libro. Ahora, dígame una cosa. Hay 12 testimonios de personas individuales y después una serie de testimonios de una organización determinada. Claro, son 13 porque, claro, son 12 capítulos, pero en el caso, por ejemplo, del Opus Dei, que es un movimiento muy largo, de mucha tradición, tenemos personas de distintas épocas, y un hombre y una mujer en el fondo, y ahí es impresionante también que pese a las distancias, de alguna forma, lo que les deja esa experiencia es bastante común. Ahora, no debe ser fácil aproximarse a estas personas y decirles, No. ¿sabes qué? ¿Por qué no cuentan su historia en primera persona y abiertamente? Bueno, algunos de ellos probablemente las habían contado y habían tenido algún grado de exposición, pero la gran mayoría, por lo menos yo no conocía, a por lo menos 7 u 8 de ellos no los conocía tanto. Claro. Conozco bastante a Eugenio y le tengo una admiración gigante, y conozco a un par de personas más, pero de repente aparece una religiosa polaca, o sea, checoslovaca. De esa época, checa, eslava, digamos. Claro, eslovaca. Que ella gira en torno a la organización de Sor Teresa de Calcuta, ¿no? 27 años. 27 años. Bueno,
¿Cómo lograron convencer a las personas? Todos dijeron que sí, todos fueron felices, sí, no, al tiro. Bueno, ya, cuando partimos conversando con Eugenio de cómo abordábamos este tema, partimos viendo la posibilidad de que fueran testimonios. O sea, era la manera más potente de graficar. Acto seguido, y ahí nos pusimos a trabajar, a buscar, convencer y lograr las confianzas. Y de ahí, bueno, vinieron muchas entrevistas con cada uno en este periodo completo de 2 años que duró hacer el libro. Y al final una sesión con cada uno, que lo contamos también ahí en el libro, fue muy impactante porque fue leerle a cada uno su testimonio, cómo nosotros recogimos todo, y también había que poner en contexto. O sea, este libro tiene mucho pie de página, mucho contexto. Y bueno, había que decirle, te sientes intérprete, o sea, no solo eres tú la persona que está hablando. Eso es una técnica periodística, ahí también Nicole puede agregar, porque obviamente que es algo que está muy en boga hoy día a raíz de las voces de Chernobyl. De la Premio Nobel de Literatura, ¿cierto? La periodista bielorrusa Svetlana Alexievich. Ella en sus libros, bueno, Voces de Chernobyl y otros libros como La guerra no tiene rostro de mujer, utiliza este estilo de monólogo, justamente para dar más verosimilitud al relato. Sí, es una cosa bien interesante profesionalmente. Por si acaso hay cabros estudiantes de periodismo que están mirando. Es bien interesante porque uno siempre puede de alguna manera buscar zafar de alguna forma en alguna entrevista porque me sacaste de contexto, o porque cosa aquí y allá, o porque la pregunta fue malintencionada. Y siempre puede pasar algo así. Pero una cosa totalmente distinta cuando tú le dices, yo quiero que tú me cuentes con tus palabras, que la escribas, la pongas, yo te la ordeno, te la edito, tú apruebas el final y eso sale. Y en todos los casos es una voz en primera persona que habla. Claro, pero ahí lo más impactante y lo más difícil es que uno tiene que escarbar en una historia súper dolorosa, con todos los detalles, o sea, que no te la van a contar a la primera y que tú tienes que entender. O sea, por ejemplo, el caso del jesuita, él empieza contando desde cómo pasaba en el auto con su papá, yo quiero estudiar ahí. O sea, su historia parte mucho antes, o sea, toda esa inspiración para entender a comprender su sufrimiento, su dolor, a empatizar con eso y con la persona. O sea, es todo un recorrido. Incluso también lo ponemos en la introducción, decimos, oye, en una novela uno tiene el tema como creativo, como dices tú, si uno quiere irse por otro lado, pero aquí tenemos la verdad y todo tenía que cuajar. Y también, ojo, o sea, en temas dolorosos también ver que los relatos sean verosímiles. Claro, y también, si puede, cuando lean el libro se darán cuenta de que además de la historia propia de cada protagonista, también es la historia de la congregación o movimiento y de cómo esa congregación o movimiento ha replicado el abuso de conciencia y el encubrimiento. Por ejemplo, el caso de Schoenstatt. Claro, por ejemplo, el caso de Schoenstatt, y también permite entender al lector a lo largo de estos capítulos cómo se ha dado el abuso de conciencia y de que el abuso de conciencia está en la base de la Iglesia Católica, porque está en las constituciones de los movimientos o congregaciones y en la espiritualidad de los santos en que se fundamentan esas constituciones. Ahora, una cosa que también me parece interesante, porque alguien podría llegar y pensar, ya, pero estamos hablando de, qué sé yo, 2 cabras ateas que eventualmente hablan de personas que nunca fueron demasiado fieles a la Iglesia. No, todos ellos siguen diciendo que son cristianos y que creen... distintos niveles, obviamente. A distintos niveles, por supuesto. Algunos se retiran de la congregación, pero nadie culpa, si tú quieres, a Jesús o a Dios por esto. No, dicen, este es un problema humano, no es un problema y religioso. También de elevar a un nivel, o sea, por ejemplo, el rol de los sacerdotes justamente, y muchos casos, de hecho, bueno, tú has seguido también, pero por el mismo caso del cura Poblete, por ejemplo, que fue endiosado, no solo en el ámbito religioso, fue un personaje a nivel social, era el gran símbolo de la reconciliación de los chilenos en su momento, que unía a todos los mundos, que se hacía cargo de los grandes problemas, y resulta que después hubo no solo que derribarle la estatua, sino que se descubrió y se investigó que era un abusador en serie. O sea,
de alguna forma este endiosamiento de los sacerdotes que todavía permanece. O sea, es impresionante, pero uno dice, pero si tú vas sobre todo a las misas en regiones, los sacerdotes todavía tienen ese poder como omnipresente en decidir la vida de toda la gente. A mí me tocó ir a un matrimonio el otro día que partió el sacerdote diciendo, bueno, ¿cómo se ha portado esta semana? Y yo justo que estaba más encima con el libro, entonces sí, bueno, le comentaba a mi suegro, o sea, ¿cómo se han portado ellos? Porque en el fondo, o sea, de alguna forma esta cosa que le hemos dado todo el monopolio de nuestros valores, de nuestros comportamientos, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo comportarnos como familia, de que pueden decidir de que si tú te separas, estás excomulgado o no excomulgado, ¿qué puedes hacer? O sea, eso, ¿para qué entrar en el tema de la mujer? Que también está aquí muy presente. Sí. De estos mismos 19 testimonios, 12 son de mujeres. Y en la gran mayoría hay abusos justamente al tema de la mujer. De hecho, en el prólogo, que como lo leíste, que hizo mi madre, ella destaca también el tema. Esto debería ser tomado por la causa feminista porque las mujeres aquí, o sea, obviamente que corren en absoluta desventaja. Ahora, Nicole, tú, te quiero preguntar, cuando partió la idea, oye, hagamos esto, ¿estaban tan convencidas de cómo iba a ser o que iban a encontrar a todas las personas y que iban a estar dispuestas a hacer una cosa como esta? Esto de exponerse, aunque ya hoy día sea mucho más, los caminos se hayan ya construido por gente que tuvo que hacerlo claro, a costa personal muy fuerte, para que otros pudieran ir un poco más cómodo, pero igual sigue siendo una cosa extraordinariamente dura, porque muchas veces enfrenta a sus propias familias que no necesariamente los apoyan. No. Bueno, algunos de los testimonios también decidieron legítimamente retirarse sí. Del libro, después incluso de que ya nos habían dado testimonio y nosotros lo respetamos. La mayoría de ellos tuvo la convicción de seguir y por qué, a nuestro modo de ver, siguieron también porque sus propósitos eran muy nobles. Hay muchas de estas la mayoría de las personas sigue dentro de estas instituciones, sufriendo maltrato. Entonces también una de las aspiraciones de estas personas que dieron su testimonio en este libro es que estas personas puedan leer este libro y darse cuenta de los patrones que están viviendo, de la opresión que están viviendo. A ver, ahí hay una cosa interesante que voy a recuperar un poco llamémoslo así, el grueso de la lógica de esto, que es, ¿por qué no nos definen el tema de abuso de conciencia versus lo que son los otros abusos clásicos? Digamos. El abuso de conciencia puede no tener ni un toque físico. No, puede ser una cosa que ni siquiera te toquen y por lo tanto alguien podrá decir, oye, pero no lo podéis comparar con, no sé, algo, un manoseo. A ver, ¿qué es el abuso de conciencia? Bueno, ahí nosotros de hecho ocupamos las definiciones porque es un concepto absolutamente nuevo de varias especialistas, psicólogas chilenas, como Josefina Martínez, claro, que ella estuvo justamente en la comisión escucha, escuchando todos estos testimonios, y ella dice, bueno, aquí lo importante es el tema del poder, pero que se apodera de tu conciencia, de tu manera de pensar, de anular tu capacidad para pensar por ti mismo. Otra persona pasa a tomar tus decisiones diciendo de que Dios es lo que quiere para ti. Entonces, por ejemplo, está el tema de la anulación del pensamiento crítico, algo que justamente la educación hoy día lo promueve. Claro, pero aquí, y ella dice abiertamente, dice, aquí el problema es la educación en la fe, porque en el fondo quieren, de alguna forma, educar a personas que sean incapaces de cuestionar, porque es mal visto. El rebelde se le expulsa, como tenemos casos aquí, por desobediente, porque sale de la norma, pero también en esta como decisión poderosa en términos espirituales, también está en delinear tu vida. Hay casos como también de gente que la separan de sus parejas y les dicen que tienen una vocación incluso inexistente.
La separación de las familias, por ejemplo, es muy fuerte. Te decían qué tienes que estudiar, cómo pensar. O sea, en el contexto religioso es muy complejo porque delinean tu vida a niveles, incluso en el caso de los sodalicios, por ejemplo, es impactante el tema de los sacrificios. ¿Para qué hablar del tema de los maltratos físicos, pero también diciendo que son por Dios? O sea, uno no se imagina la cantidad de cilicios y de autoflagelaciones que hay en este libro y que son muy actuales. ¿Te fijas? Prácticas de la Edad Media que se siguen realizando hoy. Entonces, y mucho miedo. Es impactante eso también cuando tú nos preguntabas cómo lograron que estas personas hablaran. El tema del miedo hasta el último minuto. O sea, todo el fenómeno de publicación, que es lo más reciente, también fue un tema de que cómo iba a ser recibido. Y ahí es lo lindo cuando el libro empieza a cobrar vida propia y se dan cuenta de que al final esta verdad se impone un poco por sí sola y es necesaria. Es dolorosa, pero necesaria. Sí. Algunos alumnos míos se van a sonreír ahora porque en la última prueba que le di el examen final, planteamos un concepto que yo lo paso en mi clase, que tiene es un concepto gringo, pero que tiene traducción perfectamente lógica en español. Es group thinking y que es el pensamiento de grupo. Claro. El pensamiento de grupo tiene ciertas características y te fuerza el grupo a que tú te vayas acercando, cancelando tus ideas propias y te vayas acomodando a las ideas del grupo, porque eso te da beneficio. Obvio. Y después, porque si es que tú eres disidente, bueno, te trae de alguna forma algunas represalias. Eso te genera una cosa muy importante en términos de psicología social, que es la ilusión de unanimidad. Tú de repente en el grupo se ven todos y todos pensamos iguales y todos estamos de acuerdo, etcétera, acá allá, por lo tanto, esto debe ser verdad absoluta. Entonces, eso pasa en empresas, pasa en situaciones de la vida cotidiana, pasa en medios de comunicación también, donde de repente da la impresión de que hay una sola forma de enfrentar este determinado tipo de problema y la persona que tiene otra idea no se atreve a levantarla por temor a disentir con lo que es la gran mayoría. Bueno, en grupos particularmente religiosos o de ese tipo, esto se da y hay por lo menos 2 o 3 casos en que personas tenían dificultades incluso con sus propios compañeros para que los entendieran. Claro, y para ser distinto, o sea, aceptar la diversidad de verdad. O sea, tenemos el caso de Guillermo de Campo, él está ahí queriendo ser sacerdote por mucho tiempo y en el seminario y lo echan. Y claro, él era el que tocaba la guitarra y hacía las canciones de misa y todo, porque era de familia de payadores. Y la verdad que todo lo que sufre él, porque también dentro de todo tenía una personalidad, él mismo lo cuenta, más extrovertida, le gustaba cantar, él tenía alma artista y la sigue teniendo, de hecho. Pero este sufrimiento y al final van cayendo en una cosa y en un bullying, literalmente, y de gente muy, muy buena. Entonces, es impactante cómo se trata de destruir la personalidad por distintos motivos. O sea, hay mucho clasismo también en todas las historias que se trasluce y uno dice, claro, eso está también es algo que duele en la historia. Me queda muy poco tiempo, pero igual, Nicole, les quiero preguntar, a ver, uno a veces cuando ve este tipo de testimonios así súper impresionantes, te da la sensación de que todos los jerarcas, de alguna manera, de la organización están coludidos, son parte de lo mismo. Y después te encuentras conversando con ellos de que no, que de repente hay algunos que quizás se quedan más callados, ¿no? Pero o ayudan o entienden de que este es un problema. ¿Qué tanto pudieron ustedes encontrar, incluso dentro de las mismas organizaciones que citan, gente que sin creer que ha sido abusada de conciencia, apoya a las personas que están reclamando? Existen casos, pero yo creo que me atrevería a decir que es difícil, porque
Bueno, internamente a lo mejor sí pueden apoyarlos, pero públicamente hacer una muestra de apoyo como la que hizo Eugenio de la Fuente, por ejemplo, que él dejó el sacerdocio, pero ya antes de dejar el sacerdocio apoyó a muchas víctimas. Las acompañó incluso a las hablar acompañó, pero es muy difícil porque, como decía anteriormente, la obediencia ciega, el voto de obediencia ciega, está presente en todos estos movimientos y congregaciones. Entonces, ellos están preparados para no desobedecer al superior. Como decía Mariolía, el caso de Guillermo, que fue expulsado en el fondo por desobediencia, porque se ve la desobediencia como algo malo, no estar de acuerdo con el otro como algo malo. O en el caso de Chenstadt, que en nuestro testimonio también no pudo seguir su preparación como seminarista porque el mismo superior general le dijo que tenía una voluntad férrea, o sea, tener convicciones para estos movimientos no sirve. Entonces eso es muy triste y la verdad es que el abuso de conciencia va a seguir mientras esté este voto de obediencia ciega. O sea, ahí hay temas y que se ve justamente el último capítulo, que hablan las 6 voces del movimiento apostólico Manquehue, del cual se ha publicado muy poco, obviamente, que mantiene 3 colegios, de los cuales, porque ahí hay un tema súper importante. Uno dice, la iglesia a lo mejor ha bajado en números, pero sigue siendo la sostenedora educacional más importante del país, al igual que las universidades, tú que haces clases en la universidad. Entonces, de alguna forma hay una influencia y una obsesión por la educación. En el fondo es genial, la historia de Chile lo demuestra, que todo lo que han aportado. Pero también cuando tú metes estos conceptos y por otro lado quieres que para que seamos un país creativo, innovador, necesitamos pensamiento crítico y gente que piense por sí misma, esto como que crea, y bueno, y por algo los jóvenes, que yo creo que también es un tema que está muy presente, miran hoy día a la iglesia con mucho más reticencia. Sí, bueno, eso yo creo que el impacto de todo lo que han sido los escándalos históricos en Europa, en Estados Unidos, en Chile, ni hablar, en Sudamérica, ha generado una situación donde nosotros tenemos problemas serios en términos de convivencia propia, que históricamente podrían haber sido incluso acompañados por parte de creo que hoy día nadie, o sea, nadie pide. ¿Dónde estaba la iglesia en la calle? Lógico. En el estallido, en la pandemia. ¿Y dónde está con nuestros jóvenes? ¿Dónde está con estos niños que uno ve a cada rato con los portonazos de 16 años? ¿Dónde está la iglesia, en el fondo? Y de alguna forma, todo ser humano, y es lo que uno también se da cuenta en estas historias, dice, es impresionante que necesiten buscar a Dios, porque todo ser humano necesita de alguna manera la espiritualidad, sea como sea, la llame como sea, pero necesita desarrollar una vida espiritual. Bueno, el libro se llama Vidas robadas en nombre de Dios, las autoras María Olivia Brown y Nicole Contreras. Les agradezco a las dos. Muchas gracias a ti por haber venido con nosotros y un gran abrazo y beso, tú sabes a quién. Sí, muchas gracias.